a que llamábamos cuerpos rígidos, y acuérdense que una de las hipótesis que hemos establecido en la estática es que vamos a trabajar con cuerpos que consideramos rígidos, es decir, que dos partículas, la distancia entre dos partículas de un cuerpo permanece invariable, aunque esté sujeto a la acción de fuerzas, aunque esté sujeto a la acción de ese sistema de fuerzas. Entonces los cuerpos van a ser rígidos. ¿Por qué hablamos de cuerpos rígidos? Porque en realidad dentro de la estática no nos interesa lo que pasa dentro del cuerpo. Lo que nos interesa más que nada, es decir, no nos interesa el estado de tensiones, de deformaciones que realmente ocurren en el cuerpo, pero como hacemos abstracción de ello, porque eso no interviene en el estudio de la estática directamente, para hacerlo más simple, han considerado como hipótesis significativa que los cuerpos son rígidos dentro de la estática. Bueno, los cuerpos igualmente están sujetos a la acción de fuerzas. Puede haber una o varias fuerzas. ¿Y cuáles son los efectos que provocan esas fuerzas en esos cuerpos en donde actúan? Los efectos que provocan, como se ve ahí en letras blancas, es provocar un movimiento al cuerpo. Un movimiento que puede ser de traslación o de rotación, o ambas, de traslación y de rotación. Y imagínense ustedes que, por ejemplo, mueven su celular o su notebook y con una sola fuerza, y van a ver que si la notebook no está de alguna manera fijada a su blanco, la notebook se va a mover, o sea, va a provocar a través con la dirección de la fuerza que ustedes le aplican en esa dirección, se va a producir un efecto de traslación e inclusive un efecto de rotación también. Entonces, eso se produce en el caso de que el cuerpo no tenga ninguna imposibilidad de moverse, ¿no es cierto? Como en el caso de que estamos hablando del celular o de la notebook que tienen ustedes y lo corren a través de una fuerza. Por ejemplo, cuando queremos empujar un auto que se quedó sin batería o lo que sea, lo más cómodo es empujarlo de atrás. Si tenemos que empujarlo de adelante también lo podemos hacer, habrá que hacerlo con algún medio físico que lo permita, pero en realidad acá está demostrando que el empuje de atrás o la tracción de adelante provoca el mismo efecto sobre el cuerpo. En este caso, una traslación siempre cuando el cuerpo no esté impedido de trasladarse. Supongamos que no tenga el freno de mano puesto o que no esté en cambio, lo que significa que tendríamos que hacer una fuerza muy superior para vencer esa resistencia, ¿no es cierto? Y acá estamos aplicando el principio de transmisibilidad, que hemos visto también en la primera clase, donde la fuerza la podemos considerar que está actuando en el punto A, que está en la parte trasera del vehículo, o si no, lo podemos trasladar al punto B en la parte delantera del vehículo, y el efecto tanto de esta fuerza como de esta, que es la misma fuerza que la estamos trasladando, es el mismo efecto cinemático, o sea, el efecto de movimiento. Bueno, acá tenemos la acción de un vehículo sobre una plataforma, que si no estarían en los apoyos de la plataforma, ¿qué pasaría? Se caería por acción de la fuerza gravitatoria del peso propio de la plataforma más el peso del vehículo. En este caso no hay un efecto de movimiento porque la plataforma está impedida de moverse. Y esto tiene que ver con lo que vamos a ver en esta clase, es decir, cómo hacemos para impedir que la plataforma se mueva cuando está sujeto a una fuerza que sería la del peso del vehículo, que está dividido ese peso en dos fuerzas concentradas en los puntos de contacto de sus respectivas ruedas. Ya hablamos de esto. Cuando hay más de una fuerza, nos encontramos con un sistema de fuerzas que pueden ser concurrentes, como en este ejemplo donde tenemos P1, P2, P3 y P4, cuatro fuerzas actuando en un punto o centro de concurrencia. ¿Sí? Disculpe, la presentación no se mueve, tendría que hacer como la clase pasada. A ver, un segundito.
¿Sabes por qué? Porque hay una opción abajo que dice dejar de compartir y, a ver, vamos a empezar de vuelta. Un segundito. Eso es porque abajo había una opción que no lo saqué, que es, a ver, desde el principio. Bueno, ahí lo ven, ¿no? ¿Están viendo todo eso? Estaba ahí, sistema de fuerzas concurrentes. ¿Están viendo eso? En el esquema de fuerzas concurrentes hay 4 fuerzas. No, ¿Sí? profe, se ve la primer diapositiva. A ver. Bien. Vamos a meter una ruma más de paso. ¿Se ve ahí? Sí, profe, ahí sí se ve. Bueno, vamos, quiero agrandarlo porque ahí se van viendo las presentaciones. Estoy en esta tercera, donde hay un sistema de fuerzas concurrentes. No, profe. Pero ¿por qué no se ve? A ver, lo quiero agrandar para que se vea mejor. A ver, presentación. Vamos a arrancar de acá. Aquí se ve, ¿no? Sistema de fuerzas concurrentes, dice. Sí, ahí sí se ve la diapositiva. Bueno, esperemos que se vean las próximas, porque yo arranqué de acá ahora, que es la que habíamos quedado. La anterior es esta. La anterior es esta. Se ve también, ¿no es cierto? Se había visto eso. ¿Sí? Se sigue viendo la tercera. ¿Cuál es el problema? Profe, Sí. en realidad cuando usted coloca compartir desde el principio, nosotros seguimos viendo el PowerPoint. Ustedes siguen viendo el PowerPoint, pero ven la primera y no ven más. Vemos todo lo que sería el PowerPoint con las diapositivas. No es que vemos solo uno. Y entonces, ¿cuál es el problema? Me decían antes que no veían mientras yo iba avanzando. Cuando usted va avanzando, no se ven las siguientes diapositivas. Entonces directamente me quedaría hacer como la clase pasada. Sí, pero antes, cuando la estaba explicando. Bueno, la voy a volver a explicar. El efecto de la fuerza dijimos que es de provocar un movimiento de traslación o de rotación o de ambas cosas a la vez. En los ejemplos que se ven abajo, el auto que está sometido a un empuje en la parte trasera o una tracción en la parte delantera. En este caso dijimos que estamos aplicando la traslación de la fuerza sobre su recta de acción. El efecto de aplicar la misma fuerza atrás o adelante es el mismo dentro de la estática. El cuerpo lo va a poder mover si no está impedido de moverse, como cero. En la derecha, la diferencia que hay entre el esquema de la izquierda y el esquema de la derecha es que el cuerpo que está sujeto a fuerza, que en este caso lo tomamos como una placa, que es un puente, tomámoslo como una placa, si no estuviese apoyado, se caería, producto de la fuerza de gravedad y de la fuerza del vehículo, que dijimos que descarga su propio peso a través del contacto de la rueda con el puente. Entonces tenemos el vehículo y actúan en la fuerza F1 y F2 equivalente a la mitad del peso de este vehículo
tomado en cada rueda, en forma proporcional, como si el centro de gravedad estaría en el centro del vehículo, ¿no es cierto? Y bueno, en este caso, si el cuerpo, lo que más que nada, sin perder de vista lo que quiero significar, si el cuerpo, en este caso, refiriéndome a la placa, no estaría apoyada, la placa caería. Uno de los propósitos de la estática es ver cómo hacemos para que los cuerpos no se muevan, o sea, qué le provocamos o qué le colocamos al cuerpo para mantener ese reposo o ese equilibrio cuando está sujeto a fuerza. Eso lo vamos a ver en esta clase. Dijimos que las fuerzas pueden ser más de una. Cuando tenemos más de una fuerza tenemos un sistema de fuerzas que pueden ser concurrentes o no concurrentes. Este es un ejemplo de fuerzas concurrentes donde tenemos 4 fuerzas, P1, P2, P3 y P4, inclusive la fuerza G, y la fuerza gravitatoria, 5 fuerzas, que están obrando sobre el cuerpo en su centro de gravedad, en el cual le hemos aplicado un par de ejes ortogonales XY. Si nosotros de alguna manera queremos simplificar este sistema de 5 fuerzas, lo puedo hacer a través de la aplicación de una resultante, cuyo efecto tendría el mismo efecto que todas las componentes juntas, actuando simultáneamente. Su punto de aplicación estaría en el origen de coordenadas, o en este caso en el centro elegido como centro de gravedad, y su magnitud, dirección y sentido la tendríamos que calcular, ya sea en forma analítica o gráfica. Dijimos que una de las definiciones de la estática era tratar de... la estática es una parte de la ciencia física que estudia las condiciones necesarias para que un cuerpo permanezca en reposo aunque esté sometido a un sistema de fuerzas. Que el cuerpo esté sometido que el cuerpo esté en reposo implica que el cuerpo esté en equilibrio, o sea, que el cuerpo esté en estado estático, que el cuerpo no se mueva. Son todas sinónimos de lo que estamos refiriendo, o sea, que el cuerpo esté estático, que el cuerpo esté en reposo, que el cuerpo esté estático o que el cuerpo esté en equilibrio, son todos conceptos similares. Por lo tanto, dentro de la estática vamos a estudiar cuáles son las condiciones para que ese cuerpo permanezca en reposo, sea estático o esté en equilibrio. Entonces la estática se encarga entonces, además, de estudiar las condiciones de equilibrio de un cuerpo. Bien, las fuerzas pueden ser coplanares, o sea, las fuerzas pueden estar en un sistema plano. Entonces vamos a estudiar el equilibrio plano de esas fuerzas, en este caso concurrentes. Acuérdense que vamos a tener 2 divisiones, fuerzas concurrentes y no concurrentes. Ahora estamos viendo el equilibrio plano de fuerzas concurrentes. ¿Cuándo decimos, o sea, cuándo podemos afirmar que un sistema de fuerzas concurrentes está en equilibrio? Cuando ese cuerpo no se mueva. ¿Y cuándo va a ser que ese cuerpo no se mueva? Si es que no está impedido de moverse. Cuando todas las fuerzas que actúan en el sistema se anulan entre sí. Es decir, si quisiéramos reemplazar ese sistema de fuerzas por su resultante, diríamos que el cuerpo está en equilibrio cuando la resultante de ese sistema de fuerzas sea igual a 0, o sea, cuando su resultante sea nula. Recuerden que podemos reemplazar un sistema de fuerzas por su resultante. Entonces, esa resultante
que es igual a cero, está reemplazando a ese sistema de fuerzas. Por lo tanto, significa que si la resultante es cero, no habrá movimiento ni de traslación ni de rotación para este caso de fuerzas concurrentes. Ahora, nosotros tenemos que comprobarlo. No podemos decirlo únicamente sin comprobarlo. ¿Cómo comprobamos que un sistema de fuerzas concurrentes está en equilibrio? Lo comprobamos si demostramos que su resultante es igual a cero. ¿Cómo comprobamos analíticamente que una resultante es igual a cero? Mediante dos condiciones. Como estamos trabajando analíticamente, tenemos un par de ejes ortogonales, el eje X y el eje Y. Si la componente de la resultante en X es igual a cero, o sea, si nosotros nos sacamos sumamos todas las componentes de cada una de las fuerzas componentes del sistema, P sub 2x más P sub 3x más menos, ¿no es cierto? P sub 1x, etcétera, etcétera, todas las fuerzas que haya en el sistema, sumamos las componentes según el eje X y nos da cero, significa que la componente del resultante es cero. Pero puede existir su resultante y estar sobre el eje Y. Entonces tenemos que demostrar simultáneamente que la sumatoria de las FI también sea igual a cero, lo que implica que su componente vertical también sea igual a cero. Por lo tanto, si no existe componente horizontal y no existe componente vertical entre la resultante, significa que no existe resultante. Por lo tanto, la comprobación analítica se establece estableciendo o comprobando que la resultante sea nula. Como estamos trabajando analíticamente, significa que tienen que ser nulas la componente horizontal y la componente vertical de los resultantes simultáneamente. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cuáles son las condiciones analíticas de equilibrio de un sistema plano de fuerzas concurrentes? Son dos. Tienen que ser simultáneamente nulas las componentes horizontal y vertical. Asegurando que su componente horizontal y vertical son iguales a cero, aseguramos que su resultante es igual a cero. Y al ser cero su resultante, significa que el cuerpo está en equilibrio, que no va a tener ningún tipo de movimiento. Eso lo hemos hecho analíticamente. ¿Cómo lo podemos comprobar también? Lo podemos comprobar también gráficamente. En este caso, si lo comprobamos gráficamente, significa que tenemos que trabajar en un plano con escala de fuerza, etcétera, etcétera, haciendo un polígono vectorial. Entonces, teniendo en el cuerpo un sistema de fuerzas concurrentes, consideramos que este ahora es el cuerpo, y que el sistema de fuerzas concurrentes serían P1, P2 y P3, si llega a existir una resultante R, significa que no está en equilibrio. Ahora, si aparece una fuerza que se llama, en este caso la llamó E, si aparece una fuerza E que tiene la misma acción, que la dirección que la resultante, va a tener una magnitud igual y opuesta a ella, significa que el sistema constituido por P1, P2, P3 y E, seguro que va a estar en equilibrio. ¿Por qué? Porque al hacer el polígono vectorial nos encontramos con que P1, a partir de un punto P1, luego P2, luego P3 y luego E termina justo a donde arrancó, en el punto O. Significa que esto es un polígono vectorial cerrado. ¿Qué diferencia hay entre este polígono vectorial cerrado y el anterior, donde no tenía E, donde tenía únicamente P1, P2 y P3? Que si yo no tenía E, la fuerza E que la pusimos después, y yo hubiese hecho P1, P2 y P3, me encontraba con que el polígono vectorial era abierto, lo que implica que yo podía trazar el valor de su resultante, uniendo el origen de la primera fuerza con el extremo de la última. Entonces yo tenía el valor de R. Entonces yo podía reemplazar a P1, P2 y P3 por su resultante.
¿Cómo hago yo para que este sistema de fuerza esté en equilibrio? Bueno, tendré que colocar una fuerza adicional, que en este caso llamamos E, igual y opuesta a R, de modo tal que al hacer el polígono vectorial me dé cerrado. O sea, el primer y el último punto coinciden, significa que al ser cerrado el polígono vectorial, no existe resultante, porque no hay forma de poderla ubicar. Es un polígono vectorial cerrado. Ahí, de esa manera, al tener un polígono vectorial cerrado, estoy demostrando que el cuerpo está en equilibrio. Entonces, ¿cuál es la condición gráfica de equilibrio de un sistema plano de fuerzas concurrentes? Sencillamente que al constituir el polígono vectorial me dé cerrado. Con eso yo demuestro que el sistema está en equilibrio, que el sistema de fuerzas concurrentes está en equilibrio. Lo demostré en forma gráfica. Recuerden que esto es en forma gráfica, y en forma analítica, vuelvo para atrás en la diapositiva que vimos antes, dijimos que demostrábamos que el sistema de fuerzas concurrentes está en equilibrio cuando son iguales a cero ambas componentes de la fuerza resultante. O sea, ambas formas de comprobación se pueden hacer en el mismo cuerpo, con el mismo sistema de fuerzas, y por supuesto tienen que coincidir. ¿A qué tienen que coincidir? Que no hay resultante. Se demuestra analíticamente con Rx y Ri iguales a cero, y gráficamente con que su polígono vectorial sea cerrado. Ahora vamos a hacer lo mismo, ¿qué es lo mismo? O sea, vamos a tratar de comprobar si un sistema de fuerzas está en equilibrio, o si un cuerpo está en equilibrio, pero para un sistema de fuerzas no concurrentes. ¿Qué tengo que demostrar? Tengo que demostrar lo mismo. En principio tengo que demostrar que la resultante sea nula, o sea cero. Lo dije en principio. ¿Por qué? ¿Será suficiente eso? Veámoslo un poco. En este caso, vuelvo al anterior, si en este caso hubiese resultante, la resultante pasa por el punto de concurrencia, ¿no es cierto? Al no haber resultante, significa que no hay otra cosa, porque la resultante tendría que estar figurando en el punto de concurrencia y no hay posibilidades de que exista algún momento de par cuya resultante es cero. ¿Por qué le hago esta referencia? Porque ahora tenemos un sistema de fuerzas no concurrentes. La diferencia de un sistema de fuerzas no concurrentes con un sistema de fuerzas concurrentes es únicamente que el sistema de fuerzas no concurrentes no concurren todas las fuerzas en el mismo punto. Acá se ve muy chico, pero la fuerza P1, P2, P3, P4, P5, si nosotros la cortaríamos en un punto sería imposible porque concurren en más de un punto. Por lo tanto, este se llama sistema de fuerzas plano porque son fuerzas coplanares, y no concurrentes porque no todas concurren a un mismo punto. Dijimos que el efecto de las fuerzas, supongamos, en este caso, el efecto de las fuerzas no concurrentes va a ser en el cuerpo el de una traslación o de una rotación. ¿Quién produce un efecto de traslación? Una fuerza, en este caso una fuerza resultante. ¿Quién puede producir el efecto de una rotación? Una fuerza fuera de su centro de gravedad o un par de momentos. Recuerden que el par de momentos son dos fuerzas iguales y opuestas que están distanciadas. Y en este caso no tiene resultante un par de momentos, porque las fuerzas son iguales y opuestas, pero se encuentran separadas con una cierta distancia. Entonces, en este caso particular, un sistema de fuerzas no concurrentes puede tener como resultante una fuerza o puede tener como resultante un par de momentos. Eso no ocurre
en el caso de fuerzas concurrentes, porque es imposible que haya un momento, porque la fuerza, si existe, es única y está en el centro de concurrencia de las fuerzas. En cambio, en un sistema de fuerzas no concurrentes, puede haber como resultante un par de momentos. O sea, puede haber como resultante un momento, o sea, un par de fuerzas, quise decir. Puede haber un momento y la resultante de ese par de fuerzas es nula. Entonces, ¿cómo demuestro que el sistema está en equilibrio o en reposo? Tengo que demostrar que no se traslade ni que gire. Porque dijimos, recuerden que la primer Firmina de todas decía que un cuerpo puede trasladarse, el efecto, de una fuerza es el de una traslación o de un giro o de ambas. En este caso, al hablar de fuerzas no concurrentes, yo tengo que demostrar en forma analítica que no tenga resultante. ¿Cómo lo demuestro? Que, como antes, que sus dos componentes, tanto la X como la Y, sean iguales a cero. Pero también tengo que demostrar que no exista un par de momentos. Porque en este caso particular, si yo corto acá en quedarme con que su resultante sea nula, vuelvo a repetir, el par de fuerza que constituye un momento, su resultante es nula. Sin embargo, su efecto no es nulo, sino que provoca un efecto de rotación. Entonces, para asegurarme de que el cuerpo esté en equilibrio, yo necesito comprobar que no exista el resultante y no exista el momento. Entonces, las condiciones analíticas de equilibrio son tres. Tiene que ser nula su resultante. ¿Qué implica eso? Que ambas componentes del resultante tienen que ser nulas, tienen que ser iguales a cero. Y además, esas son dos condiciones, ¿no es cierto? 1 y 2. Y además falta una tercera, que tiene que ser nula la sumatoria de los momentos de todas las fuerzas del cuerpo con respecto a cualquier punto del plano. Es decir, si nosotros analizamos esta tercera ecuación, ¿qué dice? La sumatoria respecto al punto A, que en este caso el punto A está en el origen de esta barra, o sea, en el extremo izquierdo. La sumatoria con respecto a de todas las fuerzas del sistema tiene que ser igual a cero. ¿Qué implica ello? Que no haya ningún momento resultante. Y si no hay momento resultante, no hay giro. Y si no hay giro, y antes dije que no había fuerza, entonces no hay ninguna clase de movimiento, ni de traslación, ni de rotación en el cuerpo. Entonces, nos quedamos con que las condiciones analíticas de equilibrio de un sistema de fuerzas concurrentes son 3, mientras que eran 2 en el caso de fuerzas concurrentes. Fíjense que eran 2 en el sistema de fuerzas concurrentes. ¿Cuáles eran las 2? Rx igual a 0 y Ri igual a 0. Y acá son 3, falta una más, porque aparte de estas 2, Rx igual a 0 y Ri igual a 0, falta comprobar que la sumatoria de momentos de todas las fuerzas no concurrentes con respecto a cualquier punto, en este caso el punto A, sea igual a 0. Entonces son 3 las condiciones de equilibrio analíticas de un sistema de fuerzas no concurrentes. Muy bien, vamos ahora, para terminar. Bueno, acá lo estamos repasando. Dijimos que Rx tiene que ser igual a 0, Ri tiene que ser igual a 0 y además tiene que ser la sumatoria de momentos con respecto a cualquier plano igual a 0. Entonces estamos considerando sumatoria de Fx igual a 0, sumatoria de Fi igual a 0, sumatoria de MA igual a 0. Que son estas condiciones analíticas de fuerzas no concurrentes. Son 3. Muy bien. Ahora sí, vamos a derivar cuáles son las condiciones gráficas de equilibrio de un sistema de fuerzas no concurrentes. Acá dice equilibrio plano de fuerzas no concurrentes, pero en forma gráfica. Entonces yo tengo que comprobar gráficamente
que el cuerpo está en equilibrio, a pesar que está sujeto a un sistema de fuerzas no concurrentes. Entonces, el cuerpo está sujeto a un sistema de fuerzas P1, P2, P3, P4. Acuérdense en que cuando trabajo gráficamente tengo que trabajar con escalas. Si es un sistema de fuerzas concurrentes, me basta con una escala de fuerza. Si es un sistema de fuerzas no concurrentes, tengo que necesitar dos escalas, una de fuerza y otra de longitud, porque las fuerzas no concurren todos en el mismo punto, están dispersas, están ubicadas en distintos puntos del cuerpo. Entonces yo tengo que ubicar gráficamente también la posición de las fuerzas en ese cuerpo. En ese caso particular, entonces, yo empiezo primeramente con el polígono de fuerza, igual que en el caso anterior, de fuerzas concurrentes. Yo empiezo con el polígono de fuerzas y armo el polígono de fuerzas. Me empiezo a poner contento si descubro que el sistema de fuerzas me da cerrado, porque eso implica que no hay resultante. Si no hay resultante, no hay desplazamiento. Por lo tanto, puedo empezar a pensar que el cuerpo puede estar en equilibrio o en reposo. Pero no puedo cerrarlo ahí, porque dijimos antes que un sistema de fuerzas no concurrentes puede definirse en un sistema más simple en un par de fuerzas. Y ese par de fuerzas también tiene su resultante nula. Sin embargo, acá yo no detecto si esa resultante nula es porque realmente no hay ninguna resultante, o bien porque el sistema se me transformó en un par de fuerzas cuya resultante es nula, y acá lo compruebo. Para comprobar realmente que no haya par de fuerzas, o sea, que no haya el otro movimiento que queda, que es el de rotación, yo tengo que seguir comprobándolo. Y al trabajar en forma gráfica, recuerden que habíamos definido antes el polígono funicular que me permitía saber dónde estaba el punto de aplicación de la resultante si es que existiese. Si es que existiese la resultante, el punto de aplicación de la resultante se definía donde se cortaban el primer y último lado en el polígono funicular. ¿En qué consistía el polígono funicular? Primero tenía que hacer un polígono polar, o sea, a partir de un polo, o trazaba las rectas correspondientes a cada uno de los orígenes y extremos de las fuerzas, y luego trasladaba este polígono polar al cuerpo que se me constituía en polígono funicular y obtenía trasladar los lados paralelos, obtenía un polígono funicular de tantos lados como tantos lados tenía este polígono polar. Siempre es un lado más que la cantidad de fuerzas. Si la cantidad de fuerzas son 4, el polígono funicular tiene 5 lados, lo mismo que el polar. En este caso, donde se juntaba el primer y último lado, tenía un punto que, prolongado el primer y último lado, tenía un punto donde pasaba la resultante. Bien, eso era cuando habíamos visto el polígono funicular. En este caso, no olvidemos que estamos tratando de comprobar si el sistema está en equilibrio, y al comprobarlo me da que el polígono vectorial, como caso particular, me da cerrado. Significa que en principio no hay resultante. Y para que no haya par de fuerzas, entonces al armar el polígono funicular me tiene que coincidir el primer lado con el último lado sobre la misma recta de acción. Si me coincide el primer lado con el último lado sobre la misma recta de acción, significa que ambas fuerzas, principios y origen, la primera y la última, se anulan entre sí, lo que significa que no se van a cortar en ningún punto el primer y el último lado, lo que significa que el polígono funicular también es cerrado. Entonces, si llegamos a trabajar gráficamente para demostrar que un sistema de fuerzas no concurrentes, si queremos demostrar gráficamente
trabajando gráficamente, si queremos demostrar gráficamente que un sistema de fuerzas no concurrentes está en equilibrio, se tienen que cumplir que cuando hagamos el polígono vectorial sea cerrado, y además cuando hagamos el polígono funicular también sea cerrado. O sea que las condiciones gráficas de equilibrio son dos: tiene que ser cerrado el polígono vectorial, y además cuando hacemos el polígono funicular también me tiene que quedar cerrado. Demostrando estas dos condiciones gráficas, estoy en condiciones de asegurar que el cuerpo está en equilibrio. Recordemos entonces que en el caso de fuerzas concurrentes, la condición gráfica de equilibrio era uno solo, que el polígono vectorial sea cerrado, porque no había lugar a que dé como resultado un par de fuerzas. En este caso sí puede dar lugar a que el resultado dé un par de fuerzas, y lo verificamos que no existe par de fuerzas si el polígono funicular da cerrado. La mayoría de los casos vamos a trabajar en forma analítica, pero es necesario saber cuáles son las condiciones gráficas de equilibrio cuando tengamos que comprobar de alguna manera en forma gráfica su condición de equilibrio. Bueno, entonces acá estamos repasando, reiterando, reafirmando que un sistema de fuerzas no concurrente en forma analítica tenemos que comprobar que no exista fuerza resultante ni exista par resultante. Eso lo vamos a hacer con tres ecuaciones, que podrían ser dos de proyecciones y una de momento. De esta manera, iguales a cero, ¿no es cierto? Perdón, con tres ecuaciones iguales a cero, o tres condiciones iguales a cero. De esta manera se asegura la inmovilidad total de un cuerpo que estaría en reposo. Entonces se trata de establecer, o se trata de comprobar o de verificar la condición analítica de un sistema de fuerzas no concurrentes. Entonces nosotros hemos visto el sistema 1, o sea, sumatoria de Fx igual a 0, sumatoria de Fi igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. Pero también podemos tener tres condiciones que pueden ser, por ejemplo, una sola de proyección y dos de momento. O puede ser también que sean tres de momentos. O sea, cualquiera de las tres sistemas de tres ecuaciones iguales a 0, ya sea el 1, que es el que hemos visto hasta ahora, o el 2 o el 3, podemos aplicar cualquiera de los tres, el más cómodo que nos resulte según el caso, para poder comprobar que un sistema de fuerzas no concurrentes esté en equilibrio. Insisto entonces que podrían ser dos ecuaciones de proyección con respecto a cada uno de los ejes iguales a 0, y una ecuación de momento respecto de cualquier punto del plano, de momento de todas las fuerzas del sistema con respecto a cualquier punto del plano igual a 0, dándose simultáneamente estas tres ecuaciones, aseguró que el cuerpo está en equilibrio, o bien que el sistema de fuerzas está en equilibrio. O también podría elegir por comodidad, en algunos casos, que me resulte más conveniente, una sola ecuación de proyección y las otras dos que sean de momento. En este caso, los puntos A y B no tienen que ser perpendicular la dirección de la recta de los puntos A y B, o sea, yo uno los puntos A y B y me da una recta. Esa recta no debe ser perpendicular, la dirección del eje Y,
la dirección del eje Y, como yo estoy tomando la sumatoria de Fx, la dirección del eje Y no tiene que ser perpendicular a la recta que une los puntos A y B. ¿Por qué? Esto es muy fino ya. ¿Por qué? Porque si justamente los puntos A y B están alineados de forma tal que están constituidos sobre una recta que es perpendicular al eje X, en ese caso no detecto que exista una fuerza, porque la sumatoria de Fx me va a dar cero, y justamente la resultante va a pasar por el punto A y el punto B, no va a haber distancia, y no voy a detectar a través de estas tres ecuaciones que el cuerpo está en equilibrio. Entonces, como condición particular, los puntos A y B tienen que estar sobre una recta que no sea perpendicular al eje X. Y por último, las tres de abajo, sumatoria de MA igual a 0, sumatoria de MB igual a 0, sumatoria de MC igual a 0, tienen que estar con respecto a tres puntos que no estén alineados. Porque si están alineados, justo da la casualidad que puede resultar que la resultante pase por esa recta de acción que involucra a los tres puntos simultáneamente y no lo detecte con estas tres ecuaciones. Por lo tanto, A, B y C no tienen que estar alineados. Porque en este caso, si la fuerza estaría actuando según la dirección de B y C, no lo detecto con A. Existe momento, porque existe la fuerza. En cambio, si los tres puntos estarían alineados, no lo detectaría. Bueno, son casos particulares que hay que comprobar al usar la expresión 2 y la expresión 3. Pero con cualquiera de los tres sistemas de ecuaciones iguales a 0, yo puedo comprobar que el sistema de fuerzas está en equilibrio. En ese caso, entonces, significa que su resultante es igual a 0 y que no exista par de momento. Bien. Entonces, las condiciones analíticas y gráficas de equilibrio de sistemas de fuerza concurrente y no concurrente las vamos a utilizar seguidamente. Vamos a hacer un breve paréntesis para definir lo que son fuerzas exteriores e interiores. Las fuerzas exteriores son todas aquellas fuerzas que existen sobre el cuerpo rígido y generalmente son los otros cuerpos los que ejercen la acción sobre ese cuerpo rígido, pero yo lo materializo por una fuerza que puede ser concurrente o uniformemente distribuida, etcétera, etcétera. ¿Por qué acá dice, por ejemplo, las fuerzas que sobre el cuerpo rígido ejercen otros cuerpos? Por ejemplo, ¿recuerdan el caso del auto? Ese es un buen ejemplo para definir mejor ese concepto que está diciendo ahí. Fuerza externa es, por ejemplo, el efecto que le produce el auto sobre el cuerpo. ¿El efecto de qué manera? El efecto del peso propio. Yo lo materializo por el contacto que hay entre la rueda y la placa, entonces yo le pongo una fuerza concentrada en el punto de contacto entre la rueda y la placa y otra fuerza concentrada entre el punto de contacto entre la rueda y la placa, considerando que el centro de gravedad esté en el medio del auto, por ejemplo. Las dos fuerzas serían iguales a F1 y F2. En ese caso el auto idealmente, en los casos prácticos no es tan así, idealmente consideremos que el peso se encuentra repartido uniformemente en las dos ruedas o en los dos ejes, porque tiene 4 ruedas, en los dos ejes. Entonces, F1 va a estar representando al eje trasero, F2 al eje delantero. En este caso yo digo, estoy respetando la definición, o estoy concordando con la definición que di en la otra filmina, que dice que fuerza externa es la acción que le ejerce un cuerpo sobre otro, o un cuerpo al otro. En ese caso, repasemos otra vez la definición, y dice que fuerza exterior son las fuerzas que sobre el cuerpo rígido
ejercen otros cuerpos. En este caso el auto está ejerciendo una fuerza exterior sobre el cuerpo rígido que estoy analizando, que sería la placa, por ejemplo. O en este caso, las 10 kilolibras, las 10 kilolibras está ejerciendo una fuerza exterior sobre este eje. Bien, esas son fuerzas exteriores. Las que, como su nombre lo indica, son exteriores al cuerpo. ¿Y quién ejerce esas fuerzas exteriores? Otros cuerpos. La acción de la gravedad, considerado como un efecto externo, etcétera, etcétera. Bueno, las fuerzas exteriores, a su vez, las podemos clasificar en fuerzas aplicadas al cuerpo o fuerzas reactivas o de reacción que se ejercen en puntos determinados en el cuerpo. Es decir, ejemplo de fuerzas aplicadas, la del auto. El auto es una fuerza aplicada sobre la base, sobre la placa, sobre el puente. Entonces son fuerzas que ejercen otros agentes exteriores sobre el cuerpo en cuestión. Y entonces, ¿cuáles son las fuerzas de reacción? Que también son fuerzas exteriores. Son las que ejercen los apoyos y las conexiones que tienen ese cuerpo. ¿Y de dónde salieron los apoyos y las conexiones? Que nunca hablamos nada de eso. Bueno, los apoyos y las conexiones van a ser elementos que le colocamos al cuerpo para impedir que se muevan. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cuerpos van a estar sujetos al sistema de fuerzas que van a tener generalmente una resultante. Serán casos particulares que la resultante sea cero, pero la mayoría de los casos, los sistemas de fuerzas van a tener una resultante. Y si tienen una resultante, ¿qué va a pasar con los cuerpos? Y se van a desplazar. ¿Y nosotros qué queremos hacer con esos cuerpos? Y lo queremos fijar, lo queremos inmovilizar, queremos que no se desplacen, ni que roten. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que fijarlo al suelo. ¿Y cómo lo vamos a fijar al suelo? Y lo vamos a fijar al suelo a través de apoyos y conexiones. ¿Y qué generan esos apoyos y conexiones? Y bueno, esos apoyos y conexiones representan fuerzas de apoyo o fuerzas de conexión, que son fuerzas de reacción. Así como el auto me generaba una fuerza de acción a través de las ruedas, fuerzas externas de acción, los apoyos que son elementos físicos que tienen cierta forma, que ya vamos a ver, que le colocamos al cuerpo para que no se muevan, generan fuerzas de reacción. Entonces, los tipos de fuerzas exteriores pueden ser fuerzas de acción o fuerzas aplicadas, y fuerzas de reactivas o de reacción, que son las que generan los apoyos y las conexiones. Por ejemplo, esta figura es un cuerpo que tiene una rodana acá, como si tuviese una rodita apoyado en este contacto horizontal en el punto A, y otra misma rodita arriba apoyada en el punto B. Y está sostenida con una cuerda. Decimos que si no hay ninguna fuerza externa, al menos la fuerza de gravedad es una fuerza externa activa. Entonces yo puedo tomar de la izquierda y decir, bueno, como fuerza activa tengo la fuerza G. ¿Y qué fuerza puedo tener como reactiva? Y como reactiva puedo tener una fuerza que ya la vamos a ver con mayor detalle. Seguidamente, una fuerza actuando en el punto A
una fuerza actuando en el punto B y otra fuerza actuando según la dirección de la cuerda. Entonces, algunas fuerzas las podemos llamar como activas y otras fuerzas como reactivas, pero son todas exteriores. Sin embargo, acá está hablando de fuerzas exteriores e interiores. Todavía no hemos definido lo que son fuerzas interiores, todavía no lo hemos visto. Pero sí, este es un ejemplo de los dos tipos de fuerzas que podemos tomar. Fuerzas de apoyo, en A y en B, y en esta cuerda, y fuerzas externas, activas, como el de la fuerza de la gravedad. Si hubiese otra fuerza, podría haber habido acá otra fuerza externa, activa, que en este caso no está. Podría haber habido una fuerza F1 acá, otra F2 acá, otra F3, bueno, no importa. Cualquier fuerza puede estar obrando en un cuerpo, como según las circunstancias, según los casos particulares, son todas fuerzas exteriores, que pueden ser activas, aplicadas o activas, y reactivas o de reacción. Ahora, vamos a hablar de fuerzas interiores. ¿Cuáles serán fuerzas interiores? Si dijimos que las fuerzas exteriores son las que están en el contorno del cuerpo, fuera del cuerpo, probablemente nos podamos imaginar que las fuerzas interiores estarán dentro del cuerpo. Efectivamente, las fuerzas interiores son las que están dentro del cuerpo, son las que mantienen unidas las partículas del cuerpo, es decir, mantienen unidas las distintas partes que conforman un cuerpo. ¿Cuándo aparecen las fuerzas interiores? ¿Cuándo cortamos el cuerpo? Si no cortamos el cuerpo, no podemos ver las fuerzas interiores. ¿Cuáles pueden ser las fuerzas interiores? Bueno, ya vamos a ver más adelante en la próxima clase. Por el momento decimos que las fuerzas interiores son aquellas que aparecen cuando cortamos el cuerpo. Si nos adelantamos un poco, para no quedarnos únicamente con este concepto, vamos a suponer que cortemos este cuerpo que antes era entero, lo cortemos en la mitad o un poco menos de la mitad, y nos quedamos con la parte izquierda o con la parte derecha, porque al cortarlo, lo cortamos con una rebanada y nos quedamos con una parte de las dos. Supongamos que nos quedemos con la parte de la izquierda. Vamos a ver que aparecen fuerzas y momentos, y ya vamos a ver con más detalle, dijimos en la próxima clase, que son las que mantienen el equilibrio del cuerpo que está a la izquierda. O sea, sin estas fuerzas internas el cuerpo no estaría en equilibrio. Para que esté en equilibrio esta parte, igualmente como estaba en equilibrio todo el cuerpo entero, necesito exponer las fuerzas que se llamaban internas porque estaban dentro del cuerpo, que son las que mantienen en equilibrio el cuerpo. Esto es un poco un adelanto, ya lo vamos a entender en los próximos 15 minutos. Primeramente, vamos a definir algo con los cuales van a sentir hablar y que es muy simple, pero que hay que entender de qué se trata. Van a sentir hablar del diagrama de sólido libre, o diagrama de cuerpo libre, y es sencillamente un bosquejo de la parte del cuerpo que se está analizando, en el que se muestran todas las fuerzas activas y reactivas que actúan sobre el cuerpo. Es decir, el término libre, porque se llama diagrama de sólido, porque es un sólido, un cuerpo es un sólido, y lo queremos libre. Libre implica que se han retirado en principio todos los soportes, todos los vínculos, y se han reemplazado esos vínculos por las fuerzas que generan esos vínculos, o sea, por las fuerzas exteriores reactivas que ejercen los vínculos sobre el cuerpo. Entonces, un diagrama de sólido libre es un objeto, es un bosquejo del cuerpo
es un esquema, es un bosquejo, en el cual se ponen todas las fuerzas externas, activas y reactivas. Sencillamente eso. Es decir, nosotros lo hemos visto cuando vimos esto. Dijimos, este es el cuerpo real, este es un bosquejo del mismo cuerpo, y le colocamos las fuerzas exteriores que actúan sobre el cuerpo. ¿Cuál es la necesidad de implementar, de analizar o de trabajar con un diagrama de sólido libre? El de que en ese bosquejo que hemos armado, que representa el cuerpo, le estamos aplicando o mostrando todas las fuerzas externas, activas y reactivas, que actúan sobre ese cuerpo. Las fuerzas aplicadas son las fuerzas activas que ejercen los agentes exteriores, y las reactivas son los que ejercen los vínculos o los apoyos que tratan de mantener el cuerpo en reposo o inmovilizado. ¿Cómo hacemos para construir un diagrama de sólido libre? Bueno, primer paso, segundo paso, tercer paso. En el primer paso, decidimos si el cuerpo es muy complejo, qué parte del cuerpo queremos aislar, porque justamente no nos interesan las demás partes del cuerpo. Si es un cuerpo que es muy complejo y que está en dos o tres partes, bueno, tomamos una sola parte del cuerpo y bosquejamos esa parte, o sea, separamos esa parte, decidimos que esa es la parte que vamos a analizar. Para eso hacemos un esquema, en el segundo paso, o un dibujo que represente al cuerpo que queremos analizar. Luego, seguimos el contorno del cuerpo y vamos trazando todas las fuerzas que operan en el cuerpo, que son las fuerzas que le ejercían los otros cuerpos en contacto con este, ya sean activas o reactivas. Y el cuarto paso, como queremos analizarlo a ese sistema de fuerzas que actúan sobre ese cuerpo, elegimos, si es que vamos a trabajar analíticamente, un par de ejes ortogonales en algún punto cómodo o más amigable que podemos tener dentro del cuerpo, de modo tal de poner, por ejemplo, con un color las fuerzas datos del problema, y con un otro color las fuerzas incógnitas, que generalmente las fuerzas incógnitas o desconocidas serán las de vínculo. Ya lo vamos adelantando un poco. Entonces, así, ya se van a familiarizar mejor, pero con que tenga un diagrama de sólido libre le va a salir automáticamente. Es decir, hago un bosquejo, le pongo las fuerzas, la fuerza conocida y la desconocida, y trato de analizar cómo hacer para encontrar el valor de las fuerzas desconocidas. Pero ya lo tengo identificadas cuáles son, porque van a estar actuando en los puntos de contacto, generalmente de las reacciones de los vínculos de ese cuerpo. Bueno, nosotros estamos idealizando en el auto que vimos antes la fuerza peso a través de dos fuerzas concentradas que actúan en puntos de contacto. Y, como ya vamos a ver después, las fuerzas que constituyen los apoyos en los puntos de contacto de los apoyos. De modo tal que yo tendré un diagrama de sólido líquido, un diagrama de sólido libre, con todas las fuerzas activas y reactivas, y todas las fuerzas conocidas y desconocidas, y tendré que plantear un sistema de ecuaciones para poder encontrar el valor de las fuerzas desconocidas. O sea, tengo que tratar de calcularlo analíticamente, usando ecuaciones. Ya veremos qué tipo de ecuaciones utilizaremos para encontrar el valor de las fuerzas desconocidas. Ejemplo de un diagrama de sólido, diagrama de cuerpo libre, DSL. Ejemplo, bueno, acá tengo un cuerpo que tiene fuerzas que se llaman, vamos analizando con este tipo de fuerzas uniformemente distribuidas, uniformes, se llama uniformemente distribuida. Uniformemente porque son todas iguales, de 100 libras por pie es una medida de decir 100 newton por metro en medidas inglesas, 1000 libras por pie. En una longitud de 3 pies tengo la misma cantidad de magnitud de fuerza uniformemente distribuida.
puedo considerar que actúe también el peso propio. El enunciado dirá si el peso propio lo considero o lo desprecio frente a la magnitud de las fuerzas externas. En el caso que no diga nada, lo pongo, 560 libras, yo ya calculé el peso propio. ¿Cómo calculo un peso propio? Lo estamos adelantando, pero será peso específico por volumen, o sea, peso específico del material por volumen del material, obtendré el peso propio, que lo puedo concentrar en el centro de gravedad del cuerpo. Nos estamos adelantando a otros temas que vamos a ver más adelante. Entonces, supongamos que yo ya tengo calculado el peso propio, tengo representado por el resultante de este sistema, de esta fuerza que es uniformemente distribuida. Su resultante va a estar en el centro de gravedad de este rectángulo de fuerza, que va a equivaler a 1000 por 3, 3000 libras en el centro. O sea, esto que está en punto suspensivo significa que es reemplazado todo este sistema de fuerza uniformemente distribuida por su resultante. Bueno, yo tengo una resultante actuando en el centro de gravedad de este rectángulo, tengo la fuerza peso, fuerzas conocidas. ¿Cuáles serán las desconocidas? Las reacciones. En este caso nos estamos adelantando porque supongamos que lo sepamos ahora, todavía no lo sabemos, pero esto representa una fuerza T, esto representa lo puedo componer en una A sub X, una A sub Y y un momento. Bueno, esto ya lo vamos a ver. Pero esto es un diagrama de cuerpo libre donde las desconocidas serán, por ejemplo, esta T, esta A sub Y, esta A sub X, en este momento serán las desconocidas. Yo tendría que haber pintado con otro color, con rojo, por ejemplo, para ser más prolijo y decir, bueno, las que están en rojo son las desconocidas. Serían las que tengo que calcular. Bueno, este es un pantallazo de lo que es un diagrama de cuerpo libre, un pantallazo hemos introducido sin querer el tipo de los apoyos, pero que ahora viene en su mayor desarrollo. Esto se llama tipo de apoyos o de conexiones, lo que viene ahora. ¿Por qué necesitamos definir los tipos de apoyos? Porque el cuerpo lo tenemos que poner en reposo. Lo tenemos que dejar en reposo. Si no estaría en reposo, como todos los cuerpos están sujetos a fuerzas, y bueno, el cuerpo se movería. Si yo tengo a ver, ¿qué ejemplo puede ser? Bueno, el del auto, para no salirnos del esquema, el del auto, si el auto no estaría apoyado, aunque el auto esté parado, con su motor parado, está estacionado, si el auto no estaría, si no estaría el puente, el auto no podría estar quieto arriba del puente, porque el auto se caería, ¿no es cierto? Ahora, si el puente no estaría apoyado, el puente estaría en el suelo, porque se caería por la acción de la gravedad. Entonces, si yo quiero que el puente resista, entre comillas resista, si yo quiero que el puente sostenga, supongamos que sea así, si yo quiero que el puente sostenga el auto, necesito sostener primero el puente. ¿Cómo lo sostengo al puente? Bueno, apoyándolo. En este caso, ya por experiencia sabemos que el puente lo apoyamos en 2 estribos. ¿Y qué son los estribos? Los estribos son los apoyos. En ese caso estamos identificando ya un ejemplo de apoyo, en este caso los estribos, como ejemplo de apoyo de un tablero de puente, por ejemplo. ¿No es cierto? Ahora, como los ejemplos pueden ser varios, pueden ser muchos, vamos a definir que por cada ejemplo vamos a tener distintos tipos de apoyos. Entonces, en principio vamos a configurar que todos los apoyos que se nos ocurren de cualquier ejemplo que nosotros analicemos, el cuadro de una bicicleta montado sobre sus 2 ruedas, qué sé yo, podría ser el columpio, la marca de un chico apoyado sobre 2 cadenas que son las que están
sujetos al columpio, son todos, si nosotros nos ponemos a pensar en una gran cantidad de ejemplos que hay alrededor nuestro, vamos a ver que hay muchos ejemplos de un montón de cosas, de elementos, que están sujetos a apoyos. Entonces vamos a poder, si nosotros nos pasamos toda la mañana buscando ejemplos, vamos a ver que hay un montón de tipos de apoyos. Todos esos apoyos los podemos caracterizar en apoyos de primera especie. Todos esos ejemplos que se nos ocurre ver alrededor los vamos a ver caracterizados en apoyos de primera especie, apoyos de segunda especie o de segunda clase, como quieran llamarlo, y apoyos de tercera especie o de tercera clase. Entonces tenemos tres clases de apoyo. ¿Cuáles son los apoyos de primera clase o de primera especie? Ejemplos: hilos, cuerdas, cadenas o cables flexibles. Como sea, tenemos un cuerpo cualquiera sostenido por un cable. Si tenemos un cuerpo cualquiera sostenido por un cable, ¿qué ocurre con eso? Ocurre que el efecto de este cable lo podemos materializar por una fuerza de magnitud R, de dirección exactamente igual a la dirección que tiene el cable, o sea, una dirección tita, y va a aplicar en el punto de contacto de la cuerda, de la cadena o del cable flexible con el cuerpo. El punto de contacto de ese elemento, cuerda, cadena o cable flexible con el cuerpo es este. Entonces, en este mismo punto, yo reemplazo este apoyo físico, material, real, lo reemplazo por su efecto, que es el de una fuerza. ¿Y cuál es el efecto? Es una fuerza R de tracción, porque al ser flexible no puede tener una reacción de compresión, va a ser siempre de tracción, pero la magnitud de R es desconocida. Lo único que yo conozco es conocida únicamente la recta de acción. O sea, yo conozco que va para arriba porque no puede haber otra posibilidad, porque no puede soportar fuerzas de compresión, o sea, es una fuerza de tracción que va para arriba. Conozco su dirección y conozco su sentido. ¿Qué me falta para completar las magnitudes de un vector? Me falta su magnitud. Por lo tanto, la magnitud es lo desconocido para los apoyos de primera especie. Quiere decir entonces que la magnitud es una incógnita a resolver. ¿Qué otro ejemplo puede haber de apoyos de primera especie? Una conexión muy similar a la anterior. Nada más que en vez de ser flexible es rígida. Una barra rígida. ¿Qué me permite una barra rígida? Bueno, ejercer una fuerza que puede ser de tracción o de compresión. Pero lo demás es exactamente igual. O sea, yo conozco en la línea de acción, pasando por su centro de gravedad de todos los puntos. O sea, esta recta equivale a esta conexión que es real. La conexión esta es real. Yo la puedo reemplazar por su efecto. Una fuerza dirigida hacia arriba o hacia abajo, con un cierto ángulo tita que va a ser el mismo que tiene materialmente este apoyo. ¿Y cuál es la única incógnita? Acá abajo dice, miren, la única incógnita sigue siendo la magnitud. Lo demás es conocido. Conozco su punto de aplicación, conozco su dirección y conozco el ángulo, o sea, conozco su dirección y puedo conocer si va para arriba o para abajo, o puedo identificarlo, que vaya para arriba, después si al calcularlo me da signo negativo, significa que va para abajo. Pero eso es lo de menos, el sentido es lo de menos. Acá lo que no conozco es su magnitud. Otro caso de primera especie, otro ejemplo que podemos encontrar en nuestro alrededor. ¿Qué sería? Una bola, esto que está acá. Un rodillo, lo que sigue. Una zapata, o también llamado articulación móvil, que puede ser una de las dos últimas.
¿Qué me identifica esto? Me identifica que puede moverse según la dirección del eje X en este caso. Pero no puede bajar, no puede caer, o sea, yo lo estoy sosteniendo. Piensen en el apoyo del puente. El apoyo del puente es similar a esto, ¿no es cierto? No puede bajar. Si no puede bajar, significa que yo lo puedo materializar por una fuerza que impide bajar, es el efecto reactivo de la reacción, que va para arriba. Conozco su dirección, porque es normal al plano. Conozco su punto de aplicación, que es en el contacto. Es en el contacto del apoyo con el plano de inferior, pero ¿qué lo conozco? Sigue siendo su magnitud. Entonces, este tipo de apoyo de primera especie ejercen una fuerza normal a la superficie de apoyo. Normal a la superficie de apoyo. Y están materializados físicamente están materializados por un rodillo, una articulación o una zapata, o una articulación móvil. En este caso, articulación móvil. ¿Por qué articulación móvil? Porque acá esta articulación permite mover sobre el plano en el que actúa. Por eso tiene una sola reacción. No tiene una reacción en el otro, en el eje X, porque justamente se mueve. Si se mueve es porque no está reaccionando. ¿Hasta ahí estamos claros? También puede ser materializado por una superficie lisa sin fricción. Son casos muy similares, son casos muy parecidos, donde este tiene un punto de contacto y lo único que le impide es moverse en el sentido perpendicular al plano de apoyo. Entonces esta fuerza reactiva le está impidiendo que se mueva en esa dirección. Entonces la reacción es en esa dirección, está impidiendo que se mueva. Tengo su recta de acción, o sea, tengo el ángulo de 90 grados, tengo su sentido, pero me falta saber su magnitud. Entonces tengo como incógnita siempre la magnitud. Hasta ahora siempre la incógnita es la magnitud, la única, porque conozco su dirección. Y su sentido no me interesa mucho, porque al hallar mediante una ecuación, al hallar el valor de su magnitud, si me da signo positivo, significa que supuse bien el sentido. Y si me hubiese dado negativo, significa que el sentido está mal. Tengo que cambiar la punta de la flecha. Entonces no nos tiene que preocupar el sentido. Sí, entonces mi única preocupación es saber cuánto vale. Y tengo de algún modo que hallarlo. Otro ejemplo, de apoyo de primera especie. Es un apoyo que está sobre una barra, que se mueve libremente sobre la barra, pero que impide el movimiento en forma normal a la barra. Si impide el movimiento en forma normal a la barra, entonces significa que lo que impide es su base a través de una fuerza, que se llama fuerza reactiva, fuerza de reacción. Ese apoyo impide el movimiento en este sentido. Por lo tanto, aparece una fuerza que provoca tal efecto, el de impedimento de ese movimiento. Entonces aparece una fuerza que puede ser para arriba o para abajo. Como esto es rígido, no sabemos cuáles son las acciones de la fuerza que actúan sobre el cuerpo. Entonces es lo mismo que lo apunte para abajo o que lo apunte para arriba. Lo que conozco siempre es su dirección y su sentido no me preocupa. Lo que no conozco es su magnitud, como siempre. Entonces, este tipo de pasador de una guía lisa, sin rozamiento, puede transmitir una fuerza R de dirección perpendicular a la guía, a la línea de la guía. La fuerza R puede ser hacia abajo o hacia arriba, eso no importa. No conozco su magnitud. O bien lo mismo que antes, esto es lo mismo, nada más que más sofisticado. Es un apoyo más sofisticado, pero que tiene el mismo sentido. O sea, permite el movimiento en este sentido, pero no lo permite en sentido normal a la guía. Por lo tanto, es un collar sin rozamiento, liso, que se mueve, permite el movimiento en este sentido, pero no permite el movimiento en el sentido normal. Por lo tanto, yo materializo la acción de este apoyo a través de la fuerza
queda para abajo, queda para arriba, no importa, cuyo ángulo es de 90 grados con respecto al eje de la guía. ¿Por qué? Porque yo estoy impidiendo el movimiento de esa manera. Con esa fuerza yo estoy ejercitando o estoy dándole un sentido a ese efecto de impedimento. Estoy impidiendo con este apoyo físico real que baje, que se mueva para este lado. Entonces, ese es el efecto que provoca ese apoyo. Yo reemplazo este apoyo por esta fuerza. Entonces, yo dejo de ver esto, pero yo lo manifiesto con esta fuerza. Pero ¿qué pasa? No conozco todavía la magnitud de R, ¿no? Bueno, pasemos al de segunda especie. El de segunda especie puede ser, por ejemplo, un pasador liso o una articulación fija. Una articulación fija, o sea, es articulación, porque esto le permite girar acá, pero no le permite moverse ni para allá, ni para arriba, ni de forma horizontal. ¿Por qué? Porque la articulación está fija al piso, al suelo, que el suelo puede estar abajo o puede estar arriba, yo le llamo suelo igual, ¿no es cierto? Como no le permite moverse ni en este sentido ni en ese sentido, tiene dos reacciones: la reacción al movimiento horizontal y la reacción al movimiento vertical. Dos reacciones que yo no conozco en la magnitud, es decir, no conozco, al tener dos valores, dos reacciones, eso me va a dar como consecuencia una reacción inclinada, cuya recta de acción desconozco, por lo tanto desconozco θ. Entonces yo en este caso, yo tengo dos incógnitas: el valor de R y su ángulo θ. O lo que es lo mismo, trabajando en un sistema de ejes XY, desconozco la componente RX y desconozco la componente RY. Una vez que halle el valor de RX y RY, al haciendo alfa igual a arco tangente raíz sobre la X, podré conocer θ. Y al hacer la raíz cuadrada de RX cuadrado más raíz cuadrado, podré conocer R. Entonces yo puedo trabajar mucho más simple que trabajar así. Yo voy a trabajar así. O sea, yo voy a un par de ejes ortogonales y digo, bueno, RX y RY. Este es el efecto de R. O sea, reemplazo este vínculo de segunda especie por R. O lo que es mejor, reemplazo R por RX y RY desconocida, porque también tengo desconocida R. Así como tengo desconocida R, tengo desconocida RY y RX. Entonces, esto reemplaza esto. Esto es lo físico real, esto es lo ideal que está reemplazando a esto. Muy bien. Un ejemplo de vínculo de segunda especie es este. A diferencia del anterior de primera especie, que ya hay una rigurosidad, hay un rozamiento, no es liso la superficie. Al haber un rozamiento, entonces aparece una componente del rozamiento acá. Entonces yo impido el movimiento acá y se impide el movimiento acá hasta que yo venza, por supuesto, hasta que venza la acción de rozamiento, pero mientras tanto considero que existe una acción de rozamiento, por lo tanto tengo dos componentes desconocidas, Rx y Ri, o bien R de fricción y Rn de normal. Entonces siempre, en este caso, en el vínculo de segunda especie tengo dos incógnitas. En este caso la intensidad de Rf y la intensidad de Rn. Un vínculo de segunda especie se materializa entonces por un soporte de pasador, que es lo que vimos en la primera, lo que vimos acá. Esto lo podemos simplificar mejor así. Entonces, un vínculo de segunda especie me da como incógnitas a RI y a RX. O sea, ¿qué tengo como fuerza desconocida? La fuerza R y su ángulo, que es lo mismo que decir desconozco RI y RX. Entonces, con solo esto es suficiente. Con reemplazar, si yo dibujo esto, significa que en el diagrama de sólido libre reemplazo esta articulación fija, real, material, por su efecto, que es RI y RX desconocidos. Esto lo vemos más grande, ¿no es cierto? Un vínculo de segunda especie es una barra que está articulada acá y fija con un apoyo en el suelo,
Esto significa que yo acá voy a tener una reacción de ángulo desconocido. No conozco cuál es alfa. Sé que va a existir una cierta R, lo que es lo mismo que decir que desconozco Rx y Ri. Una vez que conozca Rx y Ri, voy a poder conocer R y alfa. Mientras tanto, yo puedo reemplazar a este vínculo material por este efecto. Ri y Ri. Rx desconocido. Por último, el vínculo de tercera especie es aquel que está como una médula. Yo empotro en un extremo una barra a una estructura rígida, a un empotramiento, a un muro grande, supóngase, a una columna. Yo meto esta barra, ¿y qué está impedido? De todos los movimientos. Está impedido que se mueva para arriba, que se mueva para abajo, y está impedido el giro. O sea, esto no gira. A diferencia de este que gira alrededor de esta articulación, o de esta que gira alrededor de esta articulación. En este caso, de tercera especie, estoy vinculándolo con un empotramiento que se llama, por eso se llama apoyo empotrado, y que tiene tres incógnitas. Tercera especie, tres incógnitas. Una componente de la reacción en Y, una componente de la reacción en X, y ahora aparece la componente de momento que hace que impide el giro. Componente de momento que yo lo materializo con dijimos que un momento se podía simbolizar por un arco de círculo. Entonces, yo estoy impidiendo la traslación de este cuerpo yo puedo reemplazar el apoyo empotrado por su efecto, Rx, Ri y M, de magnitudes desconocidas. Bueno, dejemos esto que lo usamos poco. Me quiero ir terminando, vamos a ir a lo más importante. A ver. Miembro de dos fuerzas. Miembro de dos fuerzas es una barra que tiene dos fuerzas igual y opuestas. Bueno, esto es lo más importante. Un cuerpo que está sujeto a un sistema de fuerza se encuentra o se constituye como sistema estáticamente determinado cuando el número de incógnitas es igual al número de ecuaciones de equilibrio que yo tengo disponibles para determinarlas. O bien, cuando el número de ecuaciones de equilibrio independiente es igual al número de incógnitas, el sistema es estáticamente determinado. Para que se entienda esto, vamos a suponer lo siguiente. A ver. Este se ve más grande, ¿no es cierto? Vamos a suponer que yo tengo un cuerpo y lo quiero inmovilizar. Entonces, si yo al cuerpo le coloco en la parte izquierda un apoyo fijo y nada más, por supuesto que el cuerpo está sujeto a fuerza, ¿no? La fuerza no importa, que puede ser acá, tengo una distribución triangular, puede ser que el cuerpo tenga una fuerza concentrada y parte distribuida, puede ser que tenga un momento en un extremo, puede ser que tenga un sistema de fuerzas distribuidas hasta acá y triangular acá, o una sola fuerza concentrada, o como el auto, dos fuerzas concentradas, no importa cómo sea la forma del sistema de fuerzas exterior. Yo lo quiero inmovilizar, el cuerpo es la barra, la quiero inmovilizar. Si la quiero inmovilizar, ¿cómo la quiero inmovilizar? Mínimamente, o sea, no es que la quiera sujetar de todos lados para que se inmovilice, no. Lo mínimo indispensable para que quede inmovilizada. De todo lo que he visto, supongamos que se me ocurre poner un apoyo de segunda especie acá. ¿Cuál es el apoyo de segunda especie? Es aquel que
O sea, yo le coloco una articulación fija en este extremo, en el punto A. ¿Qué logro? Que no se mueva, que no se me vaya la barra, que no se me mueva en el sentido X, que no se baje en el sistema Y, ni que suba en el sistema Y. Pero ¿qué va a pasar con esta barra? Va a girar en torno de A. Entonces, para que no gire, le coloco lo mismo, indispensable, un rodillo en B. El rodillo en B es similar a una articulación móvil de primera especie en B. Entonces yo logré inmovilizar a esta barra mediante una articulación fija en A y una articulación móvil en B. Entonces, esta barra que está sujeta a este sistema de fuerza, yo la logré inmovilizar de esta manera. Esta barra que está sujeta a este sistema de fuerza la logré inmovilizar de esta manera, igual que antes, pero cambia el sistema de fuerza. Esta barra que está, esta y esta, que son similares. Esta barra que está sujeta a este sistema de fuerza la logré inmovilizar con un apoyo fijo en A o en B. Es lo mismo que yo tenga el apoyo móvil en B y el apoyo fijo en A. Perfecto. Sí. Es que no se ve la flecha. Usted está indicando la figura, pero no se puede ver el puntero. Bien, entonces vamos. Qué mal que andamos. Voy a tener que ver cómo corregir todo eso. Bueno, acá sí se ve la flecha, ¿no es cierto? Bueno, sí. Ya se ve más chica la figura, eso es lo que lamento. Bueno, yo tengo entonces la figura acá, la figura acá y la figura acá, que antes la vimos más grande. Entonces tengo un apoyo fijo en A y un apoyo móvil en B. Es indistinto que tenga ambos intercambiados. Puedo tener el apoyo móvil en A y el apoyo fijo en B. O bien puedo tener acá nada y acá un empotramiento. No sé si se alcanza a ver. Acá nada y acá un empotramiento. Con tener un empotramiento es suficiente porque yo lo estoy inmovilizando. ¿Por qué? Con el empotramiento yo pido que se mueva en el sentido vertical, en el sentido horizontal y que gire. No me hace falta colocar un apoyo más en A, no es necesario. Yo tengo que inmovilizarlo de modo tal que quede inmovilizado, mínimamente inmovilizado. No hace falta colocarle uno más acá, otro más acá y otro más acá por las dudas, no. Con que yo le coloque el empotramiento acá ya me quedó inmovilizado. O bien los apoyos, yo los puedo correr, no hace falta que estén en los extremos, le puedo colocar un apoyo fijo acá y uno móvil acá en cualquier posición. En este caso voy a tener una viga donde en vez de tener los extremos los tengo en cualquier lugar de la barra. O acá, que lo corrí el apoyo móvil más adentro y dejé el apoyo fijo a la izquierda. Bueno, de esa manera yo inmovilicé la barra. Ahora, si yo quisiera hacer acá, vamos a suponer este caso, ¿no es cierto? Yo acá tengo una barra con una fuerza en un extremo y un empotramiento en este extremo. Acá no tengo nada porque no me hace falta, porque al tener un empotramiento ya lo estoy inmovilizando. Un solo empotramiento ya estoy inmovilizando la barra, porque el empotramiento, ¿qué me impide? Me impide que la barra se caiga. También me impide una fuerza horizontal acá. ¿Por qué no está colocada? Bueno, porque justamente no hay ninguna fuerza horizontal, ninguna fuerza oblicua que me dé una acción horizontal que me obligue a que el empotramiento actúa en forma horizontal, pero sin embargo el empotramiento también impide, si hubiese una fuerza horizontal acá, me impide que se mueva en forma horizontal. Y además me impide que gire, o sea, este empotramiento me define el cuerpo bien vinculado. O sea, está impedido de moverse, está en equilibrio. Está en equilibrio. Y estas tres fuerzas que acá falta, imagínense que a mí me hubiese gustado, así estaba en la lámina, tendría que haberlo dibujado. Yo dibujaría, imagínense que esté dibujado una fuerza horizontal
y nada. Entonces tengo una fuerza real, RA vertical que impide que baje, una fuerza RA horizontal que impide que se mueva para la izquierda, que acá, insisto, no está porque como no hay fuerza horizontal, el empotramiento no va a reaccionar porque no hay nada que lo obligue a que reaccione en forma horizontal, pero en forma genérica el empotramiento está habilitado para que actúe una fuerza horizontal en caso de ser una reacción horizontal en caso que sea necesario, porque acá hay una fuerza activa, si hubiese una fuerza inclinada, entonces tendría una componente horizontal que me obliga que el empotramiento actúe en forma horizontal. Y además hay un momento de empotramiento que impide que este momento de empotramiento hace que el cuerpo impide, o sea, el empotramiento está impidiendo que el cuerpo gire. Y acá le está exigiendo un giro, o sea, le está solicitando un giro, porque la fuerza está distanciada de A. P por A me está dando un momento de giro que me lo está impidiendo justamente el momento de empotramiento. Entonces, de esa manera, yo estoy provocando un sistema, un cuerpo estáticamente determinado. Estáticamente determinado, ¿por qué se llama estáticamente determinado? Porque yo puedo determinar con las ecuaciones de la estática que yo conozco las incógnitas que me generan en cada vínculo. En este caso, tengo dos incógnitas para este cuerpo. Para este cuerpo yo tengo la incógnita de RA y RAX. Y en este apoyo tengo la incógnita RBI. ¿Cuántas son las incógnitas? 3. RAI, RAX, RBI. Acá, ¿cuántas son las incógnitas? RAI, RAX, RBI. 3. Acá, ¿cuántas son las incógnitas? RAI, RAX, RBI, también son 3. Acá, ¿cuáles son las incógnitas? RAI, RAX y RBI. Son 3 también. Acá son RAI, RAX y RBI, son 3. Y acá, en el empotramiento, tendré RAI, RAX y el momento de empotramiento. En todos los casos, estos son sistemas estáticamente determinados. ¿Por qué? Porque tengo 3 incógnitas. ¿Y por qué tengo que tener 3 incógnitas y no más? Y ahora viene el tema más importante. ¿Cómo le demuestro yo que este cuerpo, vamos a este, que ya lo tengo dibujado, a ver si hay otro. Sí, tengo varios más, pero vamos a este que me parece que es más simple. ¿Cómo demuestro yo que este cuerpo está en equilibrio? Bueno, primero dibujo el diagrama sólido libre, le aplico la fuerza conocida, le aplico la desconocida, está en rojo, RAI, RAX y MA en rojo, porque son las desconocidas. ¿Qué condición tendría que cumplir RAI, RAX y M para considerar que este cuerpo está en equilibrio? Yo tendría que decir que al aplicar las condiciones analíticas de equilibrio de un sistema de fuerzas no concurrentes, ¿que cuántas eran? Eran 3. Supongamos, ¿cuáles eran las condiciones analíticas de equilibrio de un sistema de fuerzas no concurrentes? Tenemos que volver para atrás. Eran sumatoria de Fx igual a 0, sumatoria de Fi igual a 0, sumatoria de MA igual a 0, o esta o esta. La hemos visto más familiar a esta, ¿no es cierto? Sumatoria de Fx igual a 0, sumatoria de Fi igual a 0, sumatoria de MA igual a 0. Bien. O sea, ¿cuántas ecuaciones tengo? 3. Si yo desarrollo sumatoria de Fx igual a 0, sumatoria de Fi igual a 0, sumatoria de MA igual a 0, tengo el desarrollo de 3 ecuaciones analíticas. ¿Qué me permite esas 3 ecuaciones analíticas? Determinar 3 incógnitas.
Por lo tanto, para que un sistema sea estáticamente determinado, en el cual tengo siempre tres incógnitas, va a ser estáticamente determinado siempre y cuando que con las ecuaciones de la estática, o sea, lo vamos a ir leyendo. Mire, el sistema de fuerzas que mantiene un cuerpo en equilibrio se dice, el sistema de fuerzas que mantiene un cuerpo en equilibrio se dice que está estáticamente determinado si el número de ecuaciones de equilibrio independientes, ¿cuántas eran el sistema de ecuaciones, el sistema de ecuaciones independientes? Eran tres. Si el número de ecuaciones de equilibrio independientes es igual al número de incógnitas que aparecen en el cuerpo rígido. Si ocurre esto, se dice que los sistemas son isostáticos y que son además estáticamente determinados. Entonces, este es un sistema isostático, tanto este como este, como este, como este, como este, como este, son todos sistemas isostáticos estáticamente determinados. ¿Por qué? Porque yo voy a poder plantear en este sistema de ecuaciones isostáticos tres ecuaciones independientes de equilibrio que me van a permitir calcular tres y no más, tres incógnitas, que son las incógnitas que tengo en cada uno de los apoyos que yo le formulé a estos sistemas. Entonces, fíjense, este cuerpo es un triángulo, ¿sí? Que está apoyado, este es el cuerpo, un triángulo que puede ser de chapa, supongamos, para materializarlo un poco, para imaginarlo realmente. Entonces, supongamos que tengo una chapa que está apoyada en A, con un apoyo fijo, y en C, este es el punto B, por eso este lo llamo C, con una articulación móvil. Entonces, ¿qué fuerza ayudante? Acá no veo ninguna fuerza, pero como mínimo en el G actúa su fuerza de gravedad. Ya la evalué, fuerza conocida, 2.453 newton. Yo hice peso específico por volumen y me dio que esta chapa, que tiene su peso específico, tiene su volumen, tiene un peso de 2.453 newton, actuando ¿dónde? En su centro de gravedad. Si no tuviese los apoyos, esta chapa se movería. A través de estos dos apoyos, yo considero con rigurosidad que el cuerpo no se va a mover. Esta articulación la reemplazo por A sub X y A sub Y desconocida, y esta otra articulación móvil la reemplazo por NC, aplicado en C y de dirección normal al plano de apoyo. Por lo tanto, yo tengo como conocido la dirección de N, sus 30 grados, que es la inclinación que tiene el apoyo. Tengo conocido NC, pero no conozco su magnitud, ¿no? Conozco su dirección, por eso puedo trabajar con NC. Podría trabajar también con sus dos componentes, NSI y NSX, pero con trabajar con NC, sabiendo que este ángulo de 30 grados es más fáctico. Y además desconozco A sub Y, A sub X. Entonces, las incógnitas son tres, A sub Y, A sub X y NC. Yo trazo un sistema XY, un par de ejes coordenados XY, que lo puedo hacer en A, si lo quiero, en el punto A, trazo un sistema XY, y voy a aplicar las tres ecuaciones: sumatoria de Fx igual a 0, sumatoria de Fy igual a 0, sumatoria del momento con respecto a A igual a 0. Al aplicar las tres ecuaciones, voy a poder resolver las tres incógnitas, y ya entonces pude resolver las tres incógnitas, que es lo que el problema que yo tengo en este tema que estamos viendo. Determinación de reacciones de vínculo. La determinación de las reacciones de vínculo, que son las que impiden el movimiento, la voy a poder hacer aplicando las ecuaciones analíticas de equilibrio de fuerzas no concurrentes, porque esto es un sistema de fuerzas no concurrentes. Vamos a verlo acá. Este es un poquito más sofisticado, ¿no es cierto? Lo que me interesa es determinar las reacciones de vínculo. Para eso analizo las reacciones de vínculo. ¿Qué vínculo tiene acá? Para eso analizo los tipos de vínculo.
¿Qué vínculo tiene acá? Acá tiene un apoyo fijo que tiene dos reacciones desconocidas, a su Y y a su X. ¿Y acá qué tiene? Un apoyo móvil que tiene como desconocida NE. Pues conozco N, que es normal, conozco la dirección, perdón, de N, que es normal al plano de apoyo. ¿Y dónde actúa? En E. Entonces tengo como desconocido, que lo podría pintar con un color rojo, a su X, a su Y y NE. Y como conocidos, un momento que actúa en este punto y una fuerza de 1000 Newton que actúa en este punto. Podría tener también la fuerza de la gravedad, que acá no está figurando. Supongamos que anulé la fuerza de la gravedad por ser despreciable frente a la acción de los 1000 libras y de los 1200 libras-pie. Bueno, entonces tengo como conocido esta celeste y esta celeste, y como desconocido la hipotéticamente roja a su Y, a su X y NE. ¿Cómo conozco las que estarían en rojo? Aplicando las tres ecuaciones analíticas de equilibrio de un sistema de fuerzas no concurrentes. ¿Y por qué le aplico las ecuaciones analíticas de equilibrio? Porque justamente las ecuaciones analíticas de equilibrio son a su vez condiciones de equilibrio. Por lo tanto, si las condiciones de equilibrio tienen que ser que las a su Y, a su X y NE anulen el efecto de la fuerza para que no se mueva. O sea, anulen el movimiento de las fuerzas del cuerpo, que está aplicado con fuerza de 1000 y de 1200. Lo quiero decir con más claridad, porque no fue claro esto. Yo lo que quiero hacer es que yo quiero aplicar las condiciones de equilibrio de un sistema de fuerzas no concurrentes. ¿Cuáles son las condiciones cuáles son, qué aseguro yo aplicando las condiciones de equilibrio de un sistema de fuerzas no concurrentes? Que el cuerpo no se mueva. O sea, en otras palabras, que los apoyos son tales que me van a asegurar la inmovilidad del cuerpo. Entonces, aplicando las ecuaciones analíticas de equilibrio de un sistema de fuerzas no concurrente, yo aseguro que el cuerpo no se va a mover. Y al mismo tiempo calculo, porque pongo en evidencia las incógnitas a su Y, a su X y NE, y como tengo tres incógnitas y tres ecuaciones, voy a poder determinar unívocamente el valor de a su Y, de a su X y de NE. Acá, este es un ejemplo no isostático o no determinable. ¿Por qué? Porque yo al constituir el diagrama del sólido libre, o sea, este es un diagrama del sólido libre de este cuerpo real. Este cuerpo sigue siendo real, pero yo reemplacé este cable por su vínculo y reemplacé ese empotramiento por su efecto, a su Y, a su X y N. Pero yo tengo acá un cuerpo en el cual conozco el valor de esta fuerza, que equivale a 1000 libras por pie en los 3 pies, o sea que esta fuerza 1000 libras por pie, por 3 pies me da 3000 libras, aplicado en el centro de gravedad de este rectángulo, o sea, a una distancia de 1,5 pies. Tengo además, en este caso estoy considerando la acción del peso propio, el peso del cuerpo. Entonces, en azul tendría que tener 3000 y 1560, y en rojo tendría que tener T, a su Y, a su X y N. ¿Cuántas incógnitas tengo? 4. ¿Cuántas ecuaciones son las condiciones de equilibrio? 3. Por lo tanto, hay una incógnita que no puedo resolver. Este es un sistema indeterminado o no isostático. No lo voy a poder resolver nunca, sí. Tendría que tener una ecuación más para resolverlo. La estática, ¿cuántas ecuaciones me permite? 3. ¿De dónde saco la otra? Bueno, la otra la sacaré cuando llegue a resistencia de materiales, analizando las condiciones de deformación. Pues la estática no me permite una ecuación más. Por lo tanto, el límite de incógnitas son 3. Si yo a este cuerpo lo vinculo hiperestáticamente,
Entonces yo diré, este es un cuerpo hiperestático, tiene más vínculos que los necesarios, tiene un vínculo de más. Al tener un vínculo de más, bueno, todos los vínculos van a trabajar, pero bueno, estoy asegurándolo hiperestáticamente a este vínculo. Dentro de la estática no puedo determinar 4 incógnitas como aparecen acá. Por lo tanto, yo voy a trabajar siempre dentro de la estática con 3 incógnitas. Acá tengo otro ejemplo. Mira, ya se nos va la hora. Vamos a suponer este otro ejemplo, a ver, de forma rápida, una lámpara. Una lámpara que tiene un apoyo que no me permite que se mueva para este lado, y al mismo tiempo aseguro en A, lo aseguro a la articulación. Si yo la dejo floja la articulación, se me va a caer la lámpara. Al ajustar la articulación estoy estableciendo un momento de empotramiento, o sea, lo estoy asimilando como si fuese un empotramiento. Al ajustar la articulación en A, estoy impidiendo el giro. Al impedir el giro aparece un momento que impide el giro, entonces es como un empotramiento. Entonces, este es un ejemplo donde yo puedo calcular las 3, tengo 3 incógnitas y lo puedo resolver. Bueno, el del camión. Bueno, y con esto terminado, esto lo vamos a ver en la próxima clase porque no los quiero cansar, si no me van a poder descansar. Son la una. Si alguno